Buenas tardes. En nombre de la Asociación Colombiana de Menopausia, quiero darle la bienvenida a este 18º Converse con el Experto. Desde el pasado 24 de marzo nos encontramos en aislamiento social obligatorio. Esta estrategia la ha tomado el Gobierno Nacional con el fin de mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Esto ha generado cambios en nosotros y ha llevado a que nos replanteemos nuestra forma de vida, a que valoremos las cosas que antes tal vez no eran importantes para nosotros, a que nos unamos un poco más con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, y si no están físicamente, al menos utilicemos estas redes sociales, estos medios de comunicación que realmente son muy importantes, a que nos replanteemos nuestro papel como seres humanos con respecto a nuestro planeta, a que valoremos estas herramientas como son el teletrabajo, porque nos toca redimensionarnos, ya nunca volveremos a ser los mismos, pero también ha generado algunos sentimientos como son la ansiedad, la depresión, las alteraciones del sueño, algunas otras enfermedades, y también se ha incrementado todo lo que es la parte de la agresividad, y lamentablemente podemos ver cómo se han aumentado los índices de violencia intrafamiliar en nuestro país. Pues muy preocupados por esta situación, es que quisimos invitar a la doctora Claudia Cobos Rodríguez. La doctora Claudia Cobos es médica psiquiatra de la Universidad del Bosque, es psicoanalista del IPA, es psicoanalista psicosomática y miembro de la Fundación Psicosomática de Colombia. Doctora Claudia, buenas tardes y bienvenida a nuestro Converse con el Experto. Gracias, doctora Camero. Muchas gracias por la invitación. Hoy quiero comentarles, hacer una charla con ustedes sobre la salud mental, las enfermedades psicosomáticas que se nos pueden presentar en tiempos de cuarentena y por el proceso que estamos pasando de enfermedad de COVID-19. Entonces, vamos a iniciar. Voy a hacer un resumen pequeño. ¿Qué pasa ante la actual crisis que estamos presentando los seres humanos de pandemia por COVID-19? ¿Cuáles son las reacciones emocionales humanas ante esta crisis actual que inicialmente son desolación, miedo, desaliento? Es como una escalera que tenemos que mirar detenidamente y que lo vamos a hacer a través de la charla. Hemos visto como muchas personas presentan los síntomas sin tener la enfermedad, pero lo más triste es que muchos de ellos sí enferman, algunos de coronavirus, pero otros de otras enfermedades que están unidas a esta ansiedad que está provocando la pandemia. Cuando hablamos de estas enfermedades u otras, ¿cierto? Estamos hablando ya de somatización. Cuando hablamos de somatización, el concepto como tal es que todas las emociones que tenemos en el ser humano, ya sean dolorosas, de rabia, de ira, la mayoría son inconscientes. Esas emociones que no han podido ser tramitadas por la mente se tramitan a través de los órganos, y esto quiere decir que si se expresan en un órgano se van a formar como una enfermedad. Este concepto ya estaba desde hace más de 100 años con el neurólogo y psicoanalista Sigmund Freud, quien hablaba que todos los conflictos que son inconscientes producen síntomas corporales, pero que lo importante es que si esos conflictos que son inconscientes y los hacemos conscientes, la enfermedad entonces desaparecería. Entonces nos preguntamos cómo es que el ser humano afronta una crisis. Entonces, el concepto principal es que tiene dos vías para poder afrontarlo. La primera es que si la emoción ante una crisis es consciente, si sabemos qué es lo que está pasando, buscamos una solución en la realidad. Pero si tenemos una crisis y esos afectos los reprimimos, ya sea el dolor, la rabia, la ira, la frustración, la mente busca una solución mágica en la fantasía. ¿Cuáles son las opciones? La primera, que conocemos muchos, que es la psicosis, que es salirnos totalmente de la realidad, de alucinar. Es una forma de no ver la realidad.
La segunda es la neurosis. La neurosis es una forma de ansiedad que es exacerbada, que no entra en psicosis, pero tampoco es funcional. Y la tercera, que es la que quiero profundizar un poco más en nuestra charla, es cuando reprimimos parcial o totalmente las emociones y que es cuando se tienen que expresar en un órgano o enfermedad, que es a lo que llamamos las enfermedades psicosomáticas. Tenemos que tener claro cuáles son las causas necesarias para que una persona se enferme. Las causas principales pueden ser físicas, psíquicas y sociales. Todas tres, con alguna de las circunstancias, generan enfermedad. Llámese enfermedad por coronavirus, llámese cualquier otra enfermedad de hipertensión, diabetes, cáncer. Dentro de las enfermedades físicas, hablando en este momento de la pandemia, pues hay un agente común que es el coronavirus. Enfermedades concomitantes que hacen a la persona mucho más frágil para esto, como la hipertensión arterial, el asma, la diabetes, el EPOC, que tenga una predisposición genética o que esté expuesto a tóxicos, entre otros. Condiciones físicas son estas, las psíquicas, las principales como las nombré al inicio, que es la desolación, el miedo y el desaliento, que les vamos a ir hablando a través de la charla. Las sociales como el empleo, ya sea porque tenga empleo y no tenga lo suficiente, no gane lo suficiente para sostener la familia, o porque no lo tenga, como le está pasando a mucha gente en este momento, que por la condición, por la situación de pandemia, de confinamiento, de infección, riesgo de infección, se han quedado sin empleo. Esta es una condición también para enfermar. La edad, como ya lo sabemos con todas las noticias, el grupo de mayor riesgo vienen a ser las personas mayores de edad, mayores de 65 años, que también vamos a explicar un poquito más por qué se puede dar, especialmente en mayores de edad. El género, todo esto que ocasiona no solamente una crisis nacional, sino mundial. El clima, como todos sabemos, hay meses del año que son de lluvias y esto aumenta el riesgo de infecciones respiratorias, que es el término que en este momento estamos más pendientes. Empezamos entonces con lo que nos compete en esta charla, que son las causas principales para enfermar dentro del área psíquica, psicológica. Entonces empezamos con la desolación. La desolación es una sensación de hundimiento o vacío provocada por una gran angustia, dolor o tristeza. Si entendemos este concepto, tenemos que mirar qué evaluamos en una persona que está enfermando. ¿Cómo se está sintiendo? ¿Se está sintiendo solo o con esas sensaciones que dicen muchas personas, sensación de vacío en el estómago o vacío en el alma? Aquellas personas que se están sintiendo alejadas de sus seres significativos, lejos de aquellos para quienes ellos sienten que están viviendo o que han vivido a través de la vida. Aquí hablamos especialmente de las personas mayores de edad, pero como también nos hemos dado cuenta, la gente que está enfermando y algunos que han muerto no son mayores de edad, son personas de mediana edad, de 30, 40 años. Entonces aquí empezamos a ver todo lo que corresponde a duelo, las pérdidas, las faltas, la sensación de vacío. No solamente se da en mayores de 65 años. Aquí entramos entonces a qué es lo que está significando la cuarentena para muchas personas, que es entrar en una especie de aislamiento, de soledad, un cambio brusco de hábitos y rutinas que antes no se tenía. Esto nos coge a todos desprevenidos y por eso entra la mayoría de las edades, por no decir que todas, porque para todo el mundo es un cambio brusco en lo que está pasando en este momento. El distanciamiento social es algo que ocasiona para la mayoría de personas la sensación de soledad, el distanciamiento de la familia, el no poder ver los compañeros, los amigos, lo que produce la incertidumbre. He traído estas tres imágenes para poder relacionar estos sentimientos con los sentimientos iniciales del ser humano. Cuando nosotros tenemos desolación o un ser humano tiene desolación, es porque, como lo acabamos de decir, es porque hay una reacción a una gran angustia, un dolor, una tristeza, que es lo que está generando, si lo hablamos en términos de pandemia, un virus que está produciendo un cambio en todo el equilibrio de la vida del ser humano, en su equilibrio físico, emocional, social, cultural, ¿cierto? ¿Cómo lo representamos en el inicio de la vida? Cuando tú sales del vientre materno, sales de un equilibrio perfecto y ahí es cuando empieza el llanto.
Eso lo vemos en un niño recién nacido. El desequilibrio también puede ser en un adulto cuando tiene una pérdida, cuando hay una separación dolorosa, cuando hay un dolor, un duelo que no se puede resolver, o que cuando se empieza a resolver lo haces con el llanto, pero que cuando no lo puede resolver a través del llanto, de las lágrimas, de la secreción nasal que produce el llanto también, lo hace enfermándose, que en este caso el inicial sería el síntoma, como si fuera todo lo que produce un síndrome gripal. ¿Qué produce? Un llanto que no es un llanto consciente, pero es epífora, lagrimeo, dolor de garganta y secreción nasal. ¿Cuáles son las medidas contra este síntoma? Todos van a tener las mismas condiciones para tratarlo. Atención individual, familiar, incluir el trabajo y la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona tiene que ver qué está haciendo con su propia vida, qué son las personas significativas para ella, por qué están distanciadas, pero si el distanciamiento es físico, no tiene que ser físico solamente, sino lo importante es el contacto personal, el contacto emocional, ¿sí? No tiene que ser necesariamente físico. Aquí tenemos que hablar específicamente el énfasis en los grupos de riesgo. ¿Cuál es el factor principal de protección? El que estén las personas unidas, como lo decía la doctora Camero muy bien, en que estemos cercanos a nuestros seres queridos, que podamos hablarles, que podamos decirles lo importantes que son para nosotros o para el grupo familiar o para el grupo social o para el grupo laboral. El segundo síntoma, estamos hablando del miedo. Creo que este es el síntoma que reconocemos más a nivel general la población. El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro. Este peligro puede ser real o supuesto. Puede estar en el presente, como es el coronavirus, pero también puede estar en el futuro. Si no enfermamos hoy, ¿será que nos podemos enfermar en un futuro y morirnos? Pero también incluye la sensación de un peligro que fue pasado. Muchas personas en este momento pueden estar sintiendo un profundo miedo, no por lo que esté pasando, sino porque les hace recordar algún tipo de angustia, algún tipo de miedo que vivieron en el pasado. Y en este momento de crisis se reactivan esas angustias, esos miedos. Estas emociones son primarias y se derivan naturalmente de la aversión que tenemos al riesgo o a la amenaza. Siguiendo el ejemplo que hablamos en la diapositiva anterior, ¿cómo afrontamos el miedo ante la crisis en este momento de coronavirus? Cuando hacemos ese miedo consciente, buscamos una solución en la realidad. ¿Qué es buscar una solución en la realidad? Sí, sabemos que es un virus, mucha gente no comprende muy bien qué es un virus, si es que viene y se va y por qué le está dando a todo el mundo, por qué se está muriendo la gente. Entonces, investigar de una forma sana y lógica, no toda la información que dan los medios, WhatsApp, los chismes, los vecinos, que todos entran en pánico, porque en realidad no entienden muy bien qué es lo que está pasando. Cuando tú investigas, entiendes qué es lo que pasa, cómo te puedes cuidar, qué se requiere para que disminuyas el riesgo de infectarte y de agravarte, porque posiblemente todos nos vamos a tener que infectar porque estamos hablando de un virus, así como el virus de la gripa o de la influenza, en algún momento nos da y después en 3 meses de pronto nos vuelve a dar o después de un año, ¿cierto? Y quedamos con todo el sistema inmunológico ya cargado de esta situación y cuando nos volvamos a enfermar pues nos va a matar, ¿cierto? Esto es hacerlo consciente, pero cuando tenemos esta crisis y en vez de sentir el miedo y saber qué hacer con él, lo reprimimos ese miedo, esa ansiedad, ese dolor, esa angustia que puede producir, tenemos 3 alternativas, o la mente utiliza 3 alternativas para zafarse, por decirlo así. El primero es la psicosis, que se sale de la realidad, de la persona puede alucinar con tal de no entender qué está pasando en el mundo real. Así vive tranquilo. Recordemos que esta forma de reprimir es porque la realidad es tan dolorosa que no la podemos tolerar. La neurosis, entonces, en este momento, lo que pasa con mucha gente que entra en ansiedad o en trastornos de pánico
porque de tanta información la ansiedad se vuelve exagerada y no les permite pensar con claridad, no les permite ver soluciones dentro de esta realidad. Y la que más nos interesa, porque es la que puede llevarnos realmente a enfermar o a morir, es la represión. Cuando reprimimos el miedo, lo deformamos de una forma orgánica, como dijimos anteriormente. Cuando no se puede expresar el miedo de una forma emocional, llorar, patalear, gritar, lo hacemos a través de los órganos. Estos síntomas que sentimos, yo creería que todo el mundo los ha tenido, los reconoce, aunque no tienen claro por qué. Cuando una persona tiene miedo, empieza con taquicardia, que si eso avanza, termina en una taquiarritmia, midriasis, aumento del peristaltismo. ¿Qué es aumento del peristaltismo? Cuando el intestino se mueve tanto que aún cuando comemos, todo lo que comemos lo está botando a través de la diarrea y convirtiéndose de una forma crónica en un síndrome de intestino irritable. Otros síntomas que todos reconocemos en un momento de crisis o de miedo, que es el temblor, la taquipnea, la hipertonía muscular, la palidez, la diaforesis, entre otros. Estos que resalto son importantes porque los vamos a ver más adelante en las diapositivas para poder entender qué pasa durante la enfermedad del coronavirus. ¿Cuáles son las medidas contra el miedo? La primera, cuando nos salimos totalmente de la realidad, necesitamos apoyo de un especialista, que en este caso sería el médico psiquiatra. Pero cuando no nos salimos de la realidad, pero necesitamos deformar esa situación, que es hacerla inconsciente, necesitamos un manejo psicoanalítico, psicosomático, idealmente. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es ayudarle a esa persona a ser consciente eso que está escondiendo, o lo está haciendo inconsciente, que es quitar esos afectos reprimidos, ayudarlo a que los vuelva conscientes y entender cuáles son las causas de ese afecto reprimido. O sea, ayudarlo a mirar cuál es la realidad que en ese momento está viviendo cada paciente. Tengo que recordar que acá idealmente es psicoanalítico, psicosomático, pero obviamente todas las personas no van a tener un tratamiento de estos, porque hay distancia, porque no pueden trasladarse, porque no tienen los elementos, algunas personas que no tienen computadores, no tienen cómo comunicarse o no tienen los medios económicos, ¿sí? Entonces, las personas que pueden ayudar en este proceso de escuchar, de ayudarlos a ver cierta realidad para que no sea tan catastrófica, pueden ser personas cercanas que tengan poder moral ante esa persona, ya sea un hermano, el papá, la mamá, un amigo, el sacerdote. Cuando hacemos este proceso, que es hacer consciente lo que tiene inconsciente y que está produciendo tanto miedo, lo que estamos haciendo es liberar el afecto penoso por otra vía, por otras vías. La principal es la palabra. Cuando podemos expresar en palabras, no lo tenemos que mandar de alguna manera hacia el órgano. El humor, esta imagen que traigo acá, viene de un artículo que leí que es muy interesante, donde el humor nos permite liberar la tensión, no nos quita la realidad, nos dice, mire, si es algo que está produciendo miedo, que nos puede lastimar y hasta nos puede matar, pero el ponerle humor baja la angustia y podemos mirar alternativas. Es una forma de liberar el afecto que es angustiante. El llanto, que es una forma mucho más elaborada, y como en la diapositiva anterior, es preferible que lloremos con los ojos lágrimas y no a través de un órgano, ya sea el pulmón, ya sea el riñón o cualquier otro órgano. Cuando hacemos conscientes esas emociones, estamos aceptando que algo está pasando, que hay un duelo que no hemos podido resolver. Si lo logramos resolver, evitamos lo mismo, pasar de la parte emocional a la parte orgánica. Buscamos alternativas en la realidad. Si es un duelo por una pérdida, por una muerte, por una separación, tendremos que mirar qué vamos a hacer con esa situación dolorosa. Y ojalá con el apoyo que requiere esa persona. Esto significa que le vamos a cambiar el significado que tiene esa situación que es dolorosa
y le vamos a dar lo que llamamos nosotros un resignificado, que obviamente va a ser muy diferente a lo que lo llevó a enfermar. Las medidas contra el miedo, en todas van a ser individual, familiar, trabajo, sociedad. Buscar alternativas que nos ayuden a mirar una realidad y a mirar qué hacemos con ella, pero para avanzar. Muchas personas en este momento de cuarentena les ha sido difícil estudiar o trabajar o hacer las actividades de casa porque dicen, ¿y para qué? ¿Para qué me levanto en este momento? Entonces, el tener y crear unas rutinas y cumplirlas. Decir, bueno, no tengo que salir, pero me tengo que levantar, me tengo que bañar, organizarme. Si no tengo que estar trabajando o no es todo el día el trabajo, ¿qué libro quisiera leer? Todo esto son rutinas, pero no son obligaciones que debas verlo como me tocó, sino qué rico levantarme porque el día está bonito, porque el día empieza. Si no tengo que estar en un trabajo, qué rico, que me divertiría leer, escuchar música, hablar con la familia. El hablar con la familia no necesariamente tiene que ser presencial. En este momento las alternativas de sistemas nos ha ayudado, de tecnología, a podernos vincular con toda la familia sin necesidad de estarnos tocando. Esto nos permite mirar cuáles son los miedos, y de esos miedos, cuáles son reales, cuáles son tan grandes, cuáles son realmente que no son solucionables. El contacto familiar, las alternativas. Yo sé que para muchos es muy difícil decir reinvéntense, claro. Algunas profesiones lo pueden hacer, o algunos trabajos, o algunas actividades, algunas otras no. Entonces es importante que las personas evalúen de esos trabajos que tienen, ¿qué pueden hacer? Y si no hay nada que hacer en esa área, ¿qué otras cosas hay para hacer? ¿Cierto? Aún cuando se tienen 50, 60, 70 años, siempre hay cosas que hacer. El trabajo, cuando hablamos en personas adultas mayores, es importante hacerles notar que ya tuvieron cosas que hacer, que las hicieron bien y que en este momento, aunque estén pensionados, aunque no tengan que marcar tarjetas, son importantes para el grupo familiar y que trabajan. ¿Qué es trabajo? Que están arreglando algún mueble de la casa, que la mamá ayude en algo a las cosas de la cocina, ¿cierto? Que mantienen unida a la familia. Ese es un trabajo importantísimo. Los amigos, estar conectados con los amigos a través de los medios electrónicos. Siempre en este momento es evitar a nivel grupal todos los comentarios atemorizantes, porque lo que uno siempre está escuchando y que angustian más a este grupo de personas es que pues el mundo se está acabando, de que es el apocalipsis, de que todos nos vamos a morir, entonces ya para qué, ¿cierto? Entonces la medida principal es, estamos en una situación de pandemia en donde todos nos podemos infectar, pero que en la medida que nos cuidemos disminuimos el riesgo, pero que además si llegáramos a enfermar, ¿qué tenemos que hacer para salir adelante de esta situación que puede llegar a ser mortal? Pero como también nos hemos dado cuenta, muchas personas se infectan y salen adelante y siguen la vida. Dejo este espacio pequeñito en donde lo pongo en otro color porque las estadísticas que nos han mostrado es que el gran porcentaje de las personas que se enferman, y más triste aún de las que han fallecido, son hombres. Entonces, aquí volvemos a como al tratamiento fundamental. Los hombres son más difíciles para hablar. Las mujeres tenemos una capacidad que nos protege, que es hablar, que comentamos con la amiga, que podemos exteriorizar las emociones. Los hombres, que tienen menos esa capacidad, tienen mayor riesgo de enfermar. Parte de lo que quiero hablar acá, tanto a hombres como a mujeres, es la oportunidad y la capacidad de hablar esas emociones que nos angustian y que nos pueden llegar a enfermar. El tercer síntoma que quiero comentar es el desaliento. El desaliento, también llamado decaimiento del ánimo o de la energía para continuar haciendo algo, tiene otros sinónimos como el desaliento, decaimiento, abatimiento, postración. Como hemos hablado en las diapositivas anteriores, es como estar subiendo una escalerita, ¿no? La escalerita inicial, cuando estamos hablando de la desolación, es una gripa. Y una gripa para uno dice, bueno,
se puede manejar. Sigue subiendo el escalón, pero resulta que el miedo ya nos hace todos los síntomas orgánicos y empezamos con diarrea, con taquicardia, ¿cierto? Y este tercer escalón es cuando dice la gente, bueno, ya como que se adaptó, y al parecer no, ¿cierto? Porque la persona empieza a sentir que no tiene ni ganas de levantarse. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar entonces en estas personas? O en nosotros mismos o en personas, seres queridos cercanos. Sentimientos conscientes u ocultos de que su vida ya no tiene mucho sentido, que ya completó su misión en la vida, que ya hizo lo que le tocaba y que ya no le queda nada por hacer. Yo creo que en algún momento alguno de nosotros hemos escuchado esas frases. Esas personas que dicen que ya no sienten que son útiles o que tengan pocos o ningún incentivo de continuar hacia el futuro, que no tienen proyectos o que sienten que ya no los tienen, que ya no son útiles ni para la sociedad y mucho menos para la familia, se sienten un estorbo. Otra frase que es muy común ver en adultos mayores, ¿para qué vivir? Entonces ya sienten que no tienen ánimos, energías, no se quieren levantar, no sienten ganas para seguir, y es lo que comúnmente vemos como un cansancio físico. ¿Qué pasa con esto? Aquí empezamos a ver otros síntomas que lamentablemente tienen tanto de largo como de ancho y de fondo. Otros síntomas como el insomnio. Cuando tú estás en un desaliento, las personas no se quieren levantar, pero no porque estén durmiendo, porque su cuerpo no quiere funcionar o así se siente. Pero el insomnio empieza a aparecer de una forma mucho más brusca. Las personas que no duermen o tienen una alteración para dormir, empiezan a alterar su ciclo de sueño y vigilia. ¿Qué hace esto? Que la gente inicia con problemas de irritabilidad, no solamente porque no duermen, sino porque la situación actual no les ayuda a continuar, ¿cierto? Sienten que si ya no sirven para nada, si ya como que el mundo se va a acabar, que todo esto es una catástrofe, empieza la irritabilidad, no solamente con ellos mismos, con el mundo, sino con los seres cercanos que realmente son los con los que puede realmente descargar esa emoción que es la irritabilidad. Como dije, esto tiene mucho para hablar, porque aquí ya empezamos a hablar de lo que es la violencia y lo que se está viendo, lamentablemente, la violencia intrafamiliar o la violencia también con los animales. Además de esto, el insomnio produce otras alteraciones como son la falla de memoria, la falta de atención y concentración. Toda esta situación que dicen las noticias, una saturación de información muchas veces tan catastrófica que dice ya, ¿para qué más? ¿Cierto? Producen cambios en todas las prioridades de la vida diaria. Entonces, la persona por estar pensando en que el mundo se acaba, no se da cuenta que el mundo de ellos está siguiendo. Desde cada uno sigue el mundo. Entonces, ¿qué va a hacer con su mundo? Se levanta, se organiza, ¿qué hay para hacer en el día? ¿Cómo se lo disfruta? ¿Cierto? Pero está pensando en el afuera, en que el mundo se va a acabar, pero resulta que cada uno en su mundo está vivo. ¿Qué va a hacer con esa vida que tiene en este momento? ¿Y cómo hace para cuidarla, no? Entonces ahí es cuando nos olvidamos realmente de las pequeñas cosas, que es el levantarse, organizarse, compartir con la familia que está cercana. ¿Cuáles son las medidas contra el desaliento? Esta frase creo que la repito mucho porque me gusta. El que tiene un por qué vivir encuentra un cómo. Entonces, entrarías en ayudarle a esas personas que dicen ya no sirvo para nada, ya para qué vivir. ¿Cuál será ese por qué vivir? Ayudarlo a entender, alentarlo, enseñarle cuál sería la meta futura. Y aquí no estamos hablando de que si tiene 80 años no tiene meta para seguir. Claro que sí, hace parte fundamental de una familia. Es importante solamente su presencia, pero además de la presencia, ayuda a dar amor, ayuda a alentar a los nietos, ¿cierto? ¿Cuál es el significado de ese sufrimiento? Estamos sufriendo, pero porque estamos esperando a que salga toda esta crisis y poder volver a estar en familia. ¿Cuál es el de cada uno? Es importante lo que hemos repetido durante toda la charla. Hay que ayudarlos a que lloren por los ojos, no por el pulmón en este caso. Porque cuando estamos en ese desaliento, por el medio en donde realmente nos vamos a desenfocar, será por el pulmón. Todo esto que estamos haciendo con estas personas cercanas o con nosotros mismos
es ayudar a que ellos vuelvan a tener ganas para hacer cosas, para tener ganas de vivir, para tener ganas de crecer, de lo que quieran hacer en la vida, darles esperanza, que es en conclusión. Las medidas contra el desaliento, como las hemos hablado en los anteriores, son todas iguales, aunque varíen para grupos de edades. Aún los que tienen 20, 30 años y están empezando su ciclo de vida, los de 30 que están empezando familia, o los de 80 que están a veces en plan de cuidar nietos, todos hacen parte de un grupo que es amado dentro de una familia y especialmente dentro de una sociedad. Voy a nombrar acá un autor que sé que lo han nombrado en varias conferencias y que es muy oportuno en este momento, que es el autor Viktor Frankl. Este hombre fue un neurólogo, psiquiatra, filósofo, que estuvo y salió vivo de los campos de concentración nazi. Ese libro nos muestra cómo hizo él, qué tuvo que ver y adaptar en su alma para poder pasar una serie de penurias, dentro de esas el estar confinado, el estar encerrado, el perder la libertad. Entonces, dos cosas importantes que yo quisiera dejarles de él, que el libro se llama El hombre en busca de sentido. Ese sentido es, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué está vivo y por qué quisiera seguir viviendo? El principal, que yo lo logro interpretar desde mi punto de vista, sé que hay muchos puntos de vista para leer este libro. El mío es el principal, son los vínculos. Cuando tú tienes un sentido, una persona, un grupo de seres con los cuales estás compartiendo, con los cuales amas, con los cuales tienes un vínculo especial, ese es un motor, ese es el sentido de seguir viviendo. Otro segundo que también fue importantísimo que quisiera dejarles es la voluntad, la oportunidad que tiene el ser humano de tener la voluntad de seguir. Esa no se la puede dar nadie a nadie. Esa es personal. Si tú tienes la voluntad de seguir, esa no te la puede quitar nadie. De hacerlo mejor cada día para que realmente puedas llegar hacia donde quieres llegar. ¿Cuál es la meta a la que quieres llegar? Como estamos hablando en cada uno de estos escalones, que vimos el primero, que es el más suave, en la desolación, la gripa, en el miedo, la diarrea, en el desaliento, nos profundizamos un poco más en la parte psicosomática, que es el llanto pulmonar. ¿Qué estamos viendo ahí? El vacío existencial, que es lo que tenemos que evaluar en estas personas. Muchas de estas personas tienen una depresión, pero no les dio hace un mes o 2 meses con la crisis del coronavirus. Son depresiones que vienen desde hace mucho tiempo, posiblemente por duelos no elaborados, por pérdidas. Esa sensación de no tener razones para vivir en un momento de crisis es cuando realmente se exacerba y producen lo que nosotros llamamos, desde el inicio, enfermedades psicosomáticas. Esto ya lo hemos dicho. Aquí ya entramos a compaginar tanto la parte afectiva como la parte orgánica. ¿Qué pasa con los afectos y en este momento una enfermedad por coronavirus, COVID-19? Entonces, como hemos venido hablando y desmenuzando cada pedacito, cuando estamos hablando de los síntomas de desolación, empezamos a ver un síndrome gripal. Si esta gripa la sabemos manejar dentro de la realidad, nos cuidamos, hacemos las medidas necesarias, pues nos curamos. Pero si no entendemos por qué está pasando, si nos escondemos, si lo reprimimos, pasamos al miedo que nos está produciendo la gastroenteritis. Si es manejado, lo manejamos dentro de la realidad, se cura la persona, pero si no, sigue en la escala de deterioro, en donde hay un desaliento, en donde ya no siente las energías de seguir para adelante. Ahí es cuando estamos hablando de una neumonía. Claro, muchas personas salen y seguirán saliendo de una neumonía, pero las que no siguen avanzando hacia el deterioro. ¿Cuál es el deterioro? Un síndrome de dificultad respiratoria aguda, que esas son las personas que realmente son las que terminan en unidad de cuidados intensivos. Claro, también salen de unidad de cuidados intensivos, pero muchos de ellos, o algunos de ellos, no, que son cuando
ya empezamos a hablar de las cifras de muertos, lamentablemente. ¿Qué hacemos dentro de esa situación cuando ya estamos con estas tres escalas, estas tres escalones para enfermar? Dentro del proceso psicosomático, como hemos hablado desde el principio, lo que tenemos es que ayudarlos a ser conscientes de eso que tienen tan guardado inconsciente que los está enfermando. Esta gráfica, rápidamente les voy a explicar qué es lo que hacemos el grupo de personas que somos psicoanalistas y además somos psicoanalistas psicosomáticos. Cuando estamos en un proceso de gripa, lo que tenemos que sacar del inconsciente al consciente está, digamos que más pronto, muy superficial. Se puede hacer dentro de un proceso de consulta que también lo puedes hacer, como dije anteriormente, personas que sean con un poder moral para esta persona, escucharlas, ayudarles a ver de una manera más amable la situación y buscar soluciones. En el segundo paso, que es la diarrea, también pueden mejorar ayudándolos a ser consciente de esta situación, pero cuando ya se hace una diarrea crónica, personas que ya llevan meses y algunos años con diarrea, terminan con síndromes como los que ya conocemos como en el colon irritable, ¿cierto? Que pueden ir empeorando a través de los años consagrados a los que conocemos como colitis ulcerativa. Hasta aquí hay tratamientos que se pueden hacer para ayudarlos a que logren entender esta parte inconsciente, hacerla consciente, mejoran los síntomas y para la enfermedad. Es mucho más complicado cuando tenemos la tercera fase, que es la neumonía, porque, como ya lo hemos hablado, entran en el periodo de desaliento donde ya no sienten ni las ganas ni el motivo para vivir. Entonces, hay que hacer estudios en donde realmente, como hemos hablado antes en la diapositiva anterior, muchas veces hay depresiones, pero depresiones crónicas, que hay que entender cuáles fueron los puntos críticos de la vida que la llevaron a una depresión o lo llevaron a una depresión, y por eso en un momento de crisis se reactiva toda esta sintomatología hasta llegar a enfermar. Para finalizar, quiero que logremos ver esta diapositiva como lo que hacemos o hacen algunas personas y qué en realidad es lo que debemos hacer. El ser humano tiene una tendencia, un círculo vicioso a enfermar. Cuando se siente angustiado, hay una desolación, hay miedo, desaliento y con el riesgo de morir, como lo hemos explicado hoy. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál debería ser el concepto para seguir viendo las cosas y las crisis? Porque esta crisis del coronavirus es una de tantas. Después de que pase esta, podrán pasar otras cosas en la vida personal de cada ser humano. Entonces, ante una crisis, ¿qué es lo que tenemos que mirar? ¿Cuáles son las personas cercanas? ¿Cuáles son nuestros afectos? ¿Cuáles son nuestros motivos para seguir viviendo? Tener una vida más armónica, tranquila, ¿qué nos produce tranquilidad? ¿Qué nos da esperanza? ¿Cómo seguimos adelante aún con las dificultades que tenemos? Que todo esto nos lleva hacia la vida. Aquí les dejo un link, que es lo que nosotros hacemos en la Fundación Psicosomática. Soy miembro de este grupo, en donde ayudamos a las personas también con problemas orgánicos y que hace parte del círculo que acabamos de ver, el círculo de desolación, miedo y desaliento hasta que llegan a enfermar. Confío en haberme hecho entender y devolvemos entonces en este momento a la doctora Camila. Doctora Claudia, gracias por tan clara conferencia. Realmente nos pones a pensar. Creo que nosotros en un momento anterior a este año nunca pensamos que fuéramos a estar viviendo una situación de estas, y mucho menos fuéramos a pensar de que íbamos a estar en un aislamiento
por un tiempo, ya llevamos prácticamente 2 meses en un aislamiento social obligatorio, como lo han llamado los entes del Estado. Y de lo que usted ha dicho, las personas nos refieren a nosotros ese sentimiento de vulnerabilidad, ese temor que hay a que, ¿será que yo voy a estar afectada por esta enfermedad? ¿Será que le va a pasar a mis papás, a mis hijos? ¿Será que si yo salgo y me encuentro con una persona me puedo contagiar? Entonces nos hace mucho más vulnerables. Sumado aún más a que llegamos y prendemos el televisor y vemos en todos los noticieros que el noticiero se ha convertido en un recordatorio que estamos en la pandemia del COVID-19 y son noticieros que duran hora y media en la mañana, en la tarde, en la noche, y no solo fuera de la información de los noticieros, sino que vamos a las redes sociales y nos está llegando información permanente con respecto también a lo del COVID-19 y que nos hace sentir más vulnerables. ¿Qué recomendaciones nos puede dar con respecto a esa excesiva información que nos está llegando día a día y que a nosotros como profesionales de la salud también nos genera mucha angustia, pero sabemos que debemos estar informados, pero mucho más a la persona del común que nos está aquí viendo, a nuestros seres queridos que están al lado nuestro y que son los que están escuchando esa información día a día? Sí, estoy de acuerdo con que los medios de comunicación están dando una información tan excesiva que muchas veces es catastrófica, ¿cierto? Los medios de comunicación, todas las páginas, los sitios con los que se conectan ahora los jóvenes, ¿cierto? Donde dan una información que muchas veces es totalmente negativa y pesimista. Estamos hablando de algo, como lo dije en la charla, nosotros no nos podemos esconder de una realidad. No es decirle a la persona o a las personas queridas, esto no es cierto, no pasa nada, no le va a pasar nada, o mejor no escuche nada para que no se angustie. Aquí se trata de que hay que estar en la realidad de que sí está pasando algo. ¿Qué es ese algo? Hay un virus que ni siquiera se puede ver, ¿cierto? Pero que sí ha hecho daño y ha matado gente, ¿cierto? Pero ¿cuáles son las causas principales para que se enfermen? ¿Qué riesgos tiene cada persona? El llenarse de información negativa lo único que hace es aumentar un síntoma que hemos hablado como el miedo. Ese miedo nos hace una cascada de emociones y de síntomas que termina uno sintiendo los síntomas sin tener la enfermedad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que uno le recomienda especialmente a la gente no médica? ¿Sí? Porque los médicos en áreas de salud decimos, bueno, esto es un virus, tenemos que manejarlo de determinada manera, todos los elementos de protección personal sí están trabajando, pero afuera, ¿qué es lo que está haciendo la gente? ¿Cierto? No es decir, aquí no pasa nada porque es casi que entrar en psicosis, no, hacemos de cuenta que esto no es cierto. Pero tampoco es llenarnos de una información catastrófica que lo que hace es aumentar una ansiedad. Hay que estar informados, claro, las noticias, las que son veraces, que las informa el secretario de salud, las informa el presidente o de alguna manera la alcaldesa, ¿cierto? Nos tienen que estar dando una información que puede ser más veraz, pero si estás mirando noticias en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, tu mente está todo el tiempo en alerta, angustiado, ansioso y haciendo una cascada de síntomas que al final te enfermas. Entonces no tiene ningún sentido beneficioso el estar con 1000 informaciones catastróficas y negativas y estarlas pasándoselas a todo el mundo. Hay que estar informado y saber que sí existe y cómo te debes cuidar. Ayudarle a los familiares que entiendan eso para que se protejan con las cosas básicas, que es el tapabocas, el aislamiento social. Pero el aislamiento social no significa el aislamiento emocional, que creería que es lo que más enferma. Cuando todo el mundo deja solo a personas adultas mayores o a personas que pueden estar viajando, están solas, ¿sí? Y terminan enfermando, pero de otras circunstancias a causa de una angustia y una soledad. Muchas gracias. ¿Qué pautas nos puedes dar a nosotros para que mejoremos nuestra salud mental, sobre todo en este momento que estamos en confinamiento?
Nosotros vemos cómo se cambian las rutinas y tú nos hacías ahí, nos enunciabas que hay personas que no se bañan, que dicen, ¿yo qué hago? ¿Ya para qué vivo? No tengo una razón de ser. Entonces, ¿qué pautas de higiene mental tú nos puedes dar para mejorar estos sentimientos o esta vulnerabilidad que estamos sintiendo en esta etapa? Muy importante. Yo hice un énfasis pequeño en que todos debemos seguir rutinas, porque todos estamos en rutinas desde los más pequeños hasta los más adultos o adultos mayores. Los niños que tienen que tener todavía clase, colegio, virtual, ellos siguen entre comillas una rutina, ¿cierto? Saben que con todo y pereza para la mayoría de ellos, dice, bueno, a las 7 o a las 9 les dejan tarea y se comunican los profesores. Pero aquellas personas que de pronto se han quedado sin trabajo, también tienen que seguir teniendo rutinas. Las personas adultas mayores que dicen, bueno, ¿y para qué si me voy a enfermar no puedo salir ni al parque? También tienen que tener rutinas. ¿Qué son rutinas? No tienen que ser algo de castigo o algo que sea agobiante para ellos, sino una rutina de levantarse, de una organización personal, del aseo, de saber que si no tiene algo urgente que hacer, porque no está trabajando, porque ya los que tienen trabajo por teletrabajo, porque algunos sí tienen que ir a sus puestos de trabajo, pues no les ha variado en gran medida sus hábitos, pero los que no tienen que seguir organizándose, leer un buen libro, ojalá, como dije en alguna de las diapositivas, no estar todo el tiempo en un momento de noticias que sean catastróficas. Parte de lo que es importante para la mente es desconectarse un poquito de lo angustiante y lo doloroso para entrar en algo que sea más apacible, la música o hasta el chiste. Muchos les gusta ver videos que sean más graciosos, por eso mucha gente, especialmente adulta mayor, se mete en ver lo que pasa con los animalitos, los gatos y cosas en la casa. ¿Por qué? Porque relaja un poquito algo de lo que sí se está viendo en la realidad. Pero la realidad, como la vemos, a pesar de que es dura, de ver que aumentan los contagiados o que pueden haber muertos, ¿cierto? La realidad es que si te estás cuidando, estás haciendo las cosas necesarias para mejorar y proteger a la familia, el riesgo es mínimo. Aún cuando, lo dije también en otra diapositiva, el riesgo es que todos nos infectemos, ¿cierto? Porque es un virus. Pero lo importante es que sepamos cómo lo podemos manejar dentro de la realidad para no enfermar. ¿Sí? No enfermar de una manera grave, porque así como muchos se contagian del virus desde una gripe y ni siquiera se dieron cuenta que lo tienen y por eso son asintomáticos. Esas son las diferencias de por qué unos terminan en una neumonía y en UCI y otros ni se dieron cuenta que se infectaron. Entonces, seguir rutinas es importante, seguir actividades lúdicas, importante, seguir cosas que le produzcan placer, la lectura, la música, importante. Ya. A mí me preocupa mucho el papel de la mamá en este momento, la señora que está en su casa, que está con teletrabajo, pero que además están sus hijos que están en el colegio también en clases virtuales, además que tiene que estar pendiente del almuerzo, además el esposo también puede estar en teletrabajo. Entonces, esa generación de mujer multitareas y de ese incremento en esas tareas, porque no solo están respondiendo por su trabajo, que estamos viendo que teletrabajar a veces tiene una mayor exigencia que estar en la misma oficina, y además está respondiendo por los niños en ese momento, por la casa, por los alimentos, por la pareja. ¿Qué recomendaciones les puedes dar? Porque es que yo creo que de verdad se está creando un conflicto y tienen una sobrecarga muy grande a nivel emocional estas mujeres. Tienes toda la razón. Y creo que eso ya lo estamos viendo cuando hablaste en algún momento de violencia intrafamiliar. Claro, eso no significa que todas las mamás terminen violentas, pero claro que terminan con una irritabilidad y esto viene especialmente desde el agotamiento, porque las que son multitareas
no pueden dejar de hacer ninguna, o dejan de trabajar o dejan de tener hijos o a dónde envían los hijos, peor si cuidan a sus padres, tienen que hacer las cosas de la casa, porque aún si tuvieran empleadas, los empleados no pueden estar en casa, por lo menos en tiempos de cuarentena, ¿cierto? ¿Cuál es la recomendación principal? Porque sí estamos viendo ya los efectos de esa multitarea, del agotamiento que produce el que, como bien lo dijiste, el teletrabajo para muchas personas, yo creería que para la mayoría, se convirtió en el doble de trabajo, porque tú tienes que estar pendiente de tu trabajo y hacerlo casi que al doble mejor, porque estás en función del computador, pero además tienes que hacer el resto de funciones porque estás en el lugar, ¿sí? Tú no puedes desentenderte si algún hijo dice necesito esto en la tarea, no puedes desentenderte porque hay que hacer almuerzo, no puedes desentenderte porque la ropa se tiene que lavar y planchar y demás. Estas cosas, si las mujeres están un poquito más conscientes, ¿qué es más consciente? Darse cuenta de que sí, estoy agotada, estoy cansada, o mejoramos algo, o ayudamos con la pareja que esté, si tiene pareja, ¿cierto? ¿Cómo se nivelan las cargas? ¿Por qué? Porque ahí ya no puede ser la mamá para todo. Ahí tiene que mirar cómo se nivelan las cargas, ya sea con los hijos mayorcitos, o con la pareja, o con quienes están en la casa, ¿cierto? Porque la mamá para todo termina agotada, termina en una frustración que al final vemos es en una irritabilidad y agresividad. Y esto no solamente pasa con las mujeres, también con los hombres, porque estar todo el tiempo en la casa, cuando posiblemente lo que ha hecho es estar en trabajo todo el día, se va a las 6 de la mañana y llega a las 7 de la noche, pero estar 24 horas en la casa, viendo el día a día, muchos hombres se irritan y terminan en violencia, ¿cierto? Y más en violencia de pareja. ¿Por qué? Porque es que no están acostumbrados a estar todo el día viéndose o hablando o mirando cómo es un día a día en una casa. Estos son los cambios de hábitos tan bruscos que generan a la final irritabilidad, insomnio, agresividad, pérdida de la tolerancia, que así quieran sus hijos terminan diciendo yo ya no soy ni la profesora, ni estoy trabajando bien, ni estoy cocinando bien, y yo lo que quiero es dormir, ¿cierto? Entonces empiezan otra etapa que es mucho más angustiante y que es lo que ya estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que se les recomienda a estas mujeres? Dense cuenta que están agotadas, ¿sí? Si reconocen y aceptan que están agotadas, que no pueden ser perfectas un 100 en el trabajo, un 100 como mamás, un 100 como esposas y un 100 como la señora que arregla la casa, va a decir, bueno, entonces démosle ciertas prioridades en el día a cada una de esas actividades porque no las puede soltar, ¿cierto? Pero además de ese un tiempo para ella. ¿Qué es un tiempo para ella? Si está el esposo querido, me voy a meter a mi cuarto, voy a escuchar música, voy a meterme a la tina, o quiero hablar con mis amigas en un espacio cerrado, tener un espacio para ella, o un espacio en donde diga, mire, me voy a leer un libro y ojalá que me lo permita, ¿cierto? Que pueda estar sola, que pueda estar tranquila. Eso no significa que no quiere al esposo, ni que no quiere a los hijos, ni que no quiere estar con la casa organizada. Necesita un espacio para ella, que en este momento muchas lo han perdido, ¿cierto? Porque cuando tú estás en el trabajo, pues estás trabajando y sabes que la casa no se va a caer, que los hijos están estudiando y están protegidos. Pero cuando estás con todos los frentes, tú ahí terminas colapsando. Entonces necesitas darte cuenta que sí estás agotada y que necesitas un espacio. ¿Cuál es el que más disfrutas? Ya sea la lectura, ya sea la música, ya sea conversar con las amigas. ¿Qué es lo que le gusta? Pero el primer paso es aceptar que no puede hacerlo todo al 100% y que necesita un espacio para tener tranquilidad. Y eso también va para los hombres, porque muchos hombres también han tenido cambios tan bruscos del hábito de trabajo o de sus salidas, que son los que más irritan en casa. Entonces terminan generando la violencia con la pareja, la violencia con los hijos y ninguno se quiere ver. Entonces, aceptación de que ya, de que estoy llegando al límite de todo lo que estoy haciendo, distribución de tareas entre todos, de acuerdo a su capacidad, y dejarnos un espacio para nosotros. Sí, creo que estas reflexiones son realmente muy importantes. Me llamó mucho la atención el para qué vivir, esa frase que utilizaste.
Y eso nos pasa a muchas personas y sobre todo, ya que esto es un espacio que está dirigido más que todo a las mujeres perimenopáusicas o en la posmenopausia, y es cuando yo llego en esta etapa, tengo un desequilibrio a nivel hormonal, tengo unos síntomas que están afectando entre el 70% o más mi calidad de vida. Además, me pensiono, se me van los hijos de la casa, entonces el síndrome del nido vacío, o la pareja llega y consigue otra persona o viene a la casa a exigir unas cosas cuando ni siquiera antes estaba presente en la casa y le cambian. Y las mujeres llegan a un momento en que se preguntan, ¿para qué vivir? ¿O qué quiero hacer? ¿O qué debo hacer? ¿O no se encuentran ellas mismas? ¿Tú qué les recomendarías a estas mujeres? Hiciste un buen resumen de las emociones en la etapa de la adultez, ¿no? Y no adultez mayor, estamos hablando del adulto joven, porque estamos hablando entre los 30, los 50, 55 años, ¿cierto? Pero claro, ya todos están pasando por estas etapas que tú estás hablando, las mujeres, donde dices, ya los hijos están crecidos, o sea, no dependen de mí exclusivamente, ¿sí? Si tienen la posibilidad de tener pareja, si ya se han pensionado, entonces dice, ¿qué vamos a hacer otra vez los dos si no nos hemos visto por lo menos los últimos 20 años? ¿Cierto? No se han visto en esa cotidianidad. Entonces empiezan los choques. Cuando tú dices el por qué vivir, ¿cuál es el por qué? Ahí nos toca reorganizar nuestras prioridades, porque desde que nosotros nos crecemos, ¿sí? Estamos con diferentes prioridades. Cuando tú estás estudiando, dice, mi prioridad es terminar el bachillerato, mi prioridad es terminar la universidad. Después de que estás trabajando, mi prioridad es tener casa, carro, beca, casarme, tener hijos. Cuando ya pasas esa prioridad que estamos hablando en esa etapa, tú ya tuviste los hijos, estuviste casada o sigues casada, ya hiciste tu trabajo y estás pensionada, ¿sí? ¿Cuáles son las prioridades en esta etapa de tu vida? Esa es la etapa en la que dices, paremos un momentico, ya no estoy en plan de crianza, ya posiblemente si me quiero volver a casar o si estoy con el marido, ¿cuál es la función en este momento? ¿Cuál es el rol de los dos? ¿Cierto? Ya no estamos en pro de conseguir casa, carro, porque ya están. Los hijos ya se fueron, ya están organizados o ya están adultos que pues no necesitan que les cambie pañal ni nada de eso, ya se saben defender solos. Entonces, volver a ver las prioridades que hay en esta etapa de la vida es lo más difícil, ¿cierto? Porque ahí se encuentra el por qué se está viviendo en esta etapa de la vida. Como en las anteriores, cada uno tenía su etapa y su por qué vivir, ¿cierto? En esta etapa, ¿cuál sería? La principal es la propia, ¿cierto? Si ya hice todas estas tareas, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Sí? ¿Qué de pronto de lo que quería hacer antes y no pude porque estaba en esta carrera de criar hijos, de trabajar, de sacar la casa, la hipoteca, de demás cosas, ¿cierto? ¿Qué de pronto en este momento quiero? Y de pronto ya me lo puedo gozar porque tengo el permiso, ya no tengo tanta responsabilidad. Ese es el porqué, ¿cierto? Si tiene pareja y está bien con su pareja, qué rico. ¿Qué hacemos ahora otra vez en plan de novios? Después de 20 años y con 50 años o 60 años, ¿qué hacemos en este momento de la vida? ¿Ya no nos vimos después de 20 años para seguir? ¿Nos damos un adiós para no seguirnos maltratando? ¿O resignificamos nuevamente la relación y decimos, bueno, ya estamos solos, plan novios, ¿qué vamos a hacer los dos? Ese es un proyecto de vida, ¿cierto? En esta etapa de la vida. Los hijos ya no están, pero no dejan de ser hijos, pero ya están en otro nivel, ¿cierto? Entonces ya no hay esa preocupación porque los hijos hacen o no hacen, ya lo que se hizo, se hizo. Ellos ya es el camino que tienen que seguir. De resignificar cuáles son las prioridades en esta etapa de la vida es fundamental. Porque si te quedas pensando en que ya crié hijos, entonces se me acabó la vida. ¿De qué se criaron? Si tú viniste al mundo solamente a criar los hijos, pues fueron los hijos, entonces ¿qué te queda? ¿Morirte o qué? ¿Cierto? Entonces, cuando resignificas qué es lo que es en esta etapa de la vida, tus prioridades, tú dices, ah, bueno, ya tengo por qué vivir porque quiero hacer, no sé, estudiar tal cosa, viajar a tal lugar, leerme toda la lista de libros que no he podido leerme porque he tenido que trabajar y pagar cuentas y criar chicos y ayudarles a crecer, ¿cierto? Entonces, volver a resignificar
y darle la prioridad a qué cosas en este ciclo de vida son las que tú quieres seguir. ¿Qué es lo importante para nosotros en este ¿Qué es momento? lo importante en este momento de la vida, del ciclo que estás viviendo? ¿Sí? Cuando se llegue a los 80 o a los 90, tendremos que reevaluar si estamos con pareja, si ya no podemos viajar porque la cadera, cosas de ese estilo que uno dice, ya es otro ciclo. ¿Qué vamos a hacer en ese ciclo? Porque tampoco es para morirse. A los 80, 85 uno dice, bueno, qué rico, ¿con quién estamos acompañados? ¿Qué vínculos se hicieron que nos tienen también protegidos? ¿Cierto? En cada ciclo tenemos que encontrar cuál es la prioridad para nosotros en primer lugar, ¿cierto? Creo que una de las cosas que en este momento de confinamiento influye mucho es la falta de tolerancia. ¿Qué podemos hacer para mejorar esa tolerancia, Claudia? Yo creería que parte de la falta de tolerancia es porque como no están acostumbrados a estar todo el tiempo juntos, ¿cierto? Entonces es entender que primero estamos en un momento que es temporal, o sea, no vamos a estar en confinamiento toda la vida, ¿cierto? Que es importante tener la sabiduría de callar. ¿Qué es callar? Cuando tú dices, tengo tanta rabia que quisiera decirle tal cosa, pero lo primero es, calmémonos porque es que esto va a pasar. Cuando tú lanzas una palabra mal dicha, es como lanzar una flecha. Tú, después de que lanzas una flecha, tú no la puedes devolver, ¿cierto? Entonces una palabra mal dicha y le llega a la otra persona, a otro lugar, es una frase, una palabra dolorosa que ya llegó. Después de que pase todo esto, ¿tú cómo vas a decir discúlpame? ¿Cierto? Entonces, primero ser conscientes de que sí, están en una etapa de desespero, en una etapa que es de incertidumbre, que produce más angustia, más intolerancia, más irritabilidad. Pero lo primero que hay que pensar, esto es temporal. Esto es temporal. ¿Y por qué podemos decir que es temporal? Porque no es la primera pandemia que aparece en el mundo. Esta es como la cuarta grande, ¿cierto? Si hablamos del H1N1, si estamos hablando del tifus, si estamos hablando de la fiebre española, o sea que son eventos que han pasado a través de la historia y que han hecho que la gente se confine, que se encierre para evitar un riesgo de contagio. Entonces, esa es la palabra fundamental. Esto es temporal. ¿Cómo nos la llevamos bien? ¿Cómo convivimos bien? ¿Sí? Porque muchas veces la intolerancia es porque tenemos unos hábitos en donde prácticamente no nos vemos en todo el día. Ni con la pareja, ni con los hijos, ni con quienes vivamos en la casa. En este momento 24/7, para muchos se les ha hecho realmente una pesadilla. Y no necesariamente porque no quieran a sus seres que están ahí en casa, sino porque es empezar a tolerar los diferentes temperamentos que tiene cada ser dentro de ese grupo familiar y las necesidades. Entonces, pensar que primero es temporal, que la situación que está pasando en este momento debe tener un fin. Cuando digo debe tener un fin es porque si estamos hablando de pandemia por coronavirus, el ciclo de ese virus va a tener que pasar. Claro, va a ser demorado, pero va a pasar, ¿cierto? Y la familia ojalá siga quedando cuando pase el virus. Entonces, la falta de tolerancia, señora, No, sigue, tranquila. perdona, que la falta de tolerancia realmente es porque estamos en un cambio de hábito y de rutina que mucha gente no, nadie en esta generación, nadie estaba preparado para esto. Entonces, nos coge a todos de sorpresa. Creo que hemos aprendido mucho en este rato que te hemos escuchado y que hemos dialogado, Claudia. Quiero agradecerte en nombre de la Sociedad Colombiana de Menopausia por todas estas enseñanzas. Creo que para las personas que estuvimos escuchándote, hemos aprendido, tenemos muchas tareas para hacer, para reorientar nuestra vida, para delegar, para cuidarnos más, para motivarnos. Y espero que en otra ocasión también nos puedas acompañar. Muchas gracias, de verdad. Claro que sí, gracias por la invitación, doctora. Quedo agradecida. Bueno, no podemos olvidar que llevamos 26 años como asociación trabajando por la salud de la mujer madura colombiana y que si nos cuidamos a nosotros, cuidamos a nuestra familia, cuidamos a los que nos rodean.
Una feliz tarde para todos. Muchas gracias.